Antropoceno. Hola, bienvenidos a todos a este nuevo encuentro de Antropoceno, un especial que se suma a los clásicos jueves de Antropoceno. Hoy lo estamos grabando un día martes y hemos invitado en el noveno especial de este año a Maico Mansilla para hablar sobre por qué Argentina puede ser el Silicon Valley del agro. Maico es un colega egresado en el año 2015 en la Universidad del Litoral, hizo un posgrado en negocios agroalimentarios también en la misma universidad en el 21, también otros posgrados en Brasil y aquí de bioeconomía, bioenergía, finanzas y bioagrifoodtech. Gerente técnico de APRESID, valor agregado entre el 2020 y el 2023. Docente de bionegocios sostenibles en la Facultad de Agronomía de la UBA desde 2020. Asesor y consultor privado. Ex consejero directivo y superior en la Universidad del Litoral. Y miembro de la Rural Las Colonias y CARSFE de Confederación Rurales Argentinas. Con nosotros, Maico Mansilla. Bienvenido, Maico. Te esperamos aquí con mucho interés y ganas de escucharte. Bueno, muchas gracias por la invitación y también por la espera. La verdad que un fin de año muy movido, por suerte. Ahí me pueden confirmar que se ve la presentación. Perfecto. Bueno, la idea es presentarle una breve presentación y después lo más rico de la tarde, que yo creo que van a ser las preguntas y el intercambio. ¿No es cierto? Un poco la pregunta es si Argentina puede ser, ¿no? Y bueno, sin querer spoilear, vamos a ver que tenemos muchas cosas positivas y tenemos algunas cosas a trabajar. Pero lo que sí podemos decir que a nivel global, hoy más que nunca las oportunidades pasan por la innovación y las nuevas tecnologías, ¿no? Las empresas más valiosas del mundo son de base tecnológica, también lo son de la Argentina. Eh, para tomar un ejemplo, Tesla hoy vale más que 10 automotrices juntas, ¿no? Y por ejemplo, industrias del agro icónicas como John Deere ya no son más empresas de metalmecánica, sino que ya se consideran empresas de base tecnológica, ¿no? John Deere la única relacionada al agro entre las 100 más valiosas del mundo. El otro dato interesante, ¿no es cierto?, es que de todos los sectores de la economía a nivel global, el agro es la que está menos digitalizado, ¿no es cierto?, o el sector que está menos digitalizado, si lo comparamos con otros sectores como los servicios profesionales, la energía, la comunicación, todo lo que son las finanzas, etc. Ya yendo a Latinoamérica, podemos ver cómo viene creciendo la cantidad de unicornios, ¿no es cierto? En solo 3 años prácticamente se cuadriplicó el número de unicornios, y esto siguió creciendo en los últimos años, pero también creció, se multiplicó por 6 la inversión, se multiplicaron la cantidad de rondas y también todo lo que tiene que ver con la cantidad de fondos de inversión e instituciones de capital privado. Y en este proyecto, en esta imagen, podemos ver cómo en el año 2012, al principio, hasta el año 2020, se han incrementado considerablemente la inversión en lo que es AgriFoodTech, ¿no? Es un sector que está en pleno crecimiento. Como vimos, otros sectores de la economía tuvieron el comienzo de la inversión fuerte en tecnología muchos antes, por eso también están a la vista los resultados. Y me gusta mostrar esta imagen porque de alguna manera resume, ¿cierto? El World AgriTech es uno de los eventos de tecnología en el agro que más importante de Latinoamérica, se hace en Sao Paulo, ¿no es cierto?, una de sus ediciones. Y lo llamativo de esto es que, por un lado, vamos a encontrar todas las empresas grandes de proveedoras de insumos, de semillas, ¿no es cierto?, todo lo que son las grandes compañías multinacionales. Pero también empezamos a ver los grandes grupos, las grandes compañías, las grandes empresas que hacen producción primaria y servicios. Empezamos a ver el mundo financiero. Están todas las empresas también de maquinaria agrícola, las grandes consultoras, entre ellas, por ejemplo, PwC, las biotecnológicas. Pero lo interesante también es que están las empresas de base tecnológica, ¿no? Hoy están jugando fuerte en el sector, no es un sector
atractivo solamente para la agroindustria tradicional, sino que empieza a atraer todo tipo de empresas, ¿no es cierto? Y de actores en todo lo que es los diferentes sectores de la economía. Actores como Microsoft, IBM, Google, hoy ya están apostando fuerte a esto. Los que estuvieron en la Expo Agro y son del sector, pudieron ver que incluso la Carpa Agtech en los últimos años estuvo auspiciada por Microsoft, ¿no? Y las características que tienen también invertir en este tipo de proyectos, que son inversiones de alto impacto, ¿no es cierto? Y de alguna manera tuvieron mucho auge en lo que fueron los últimos años, pero principalmente después de la pandemia, porque tienen que ver con la seguridad alimentaria. O sea, hoy invertir en tecnologías relacionadas a las cadenas agroalimentarias tiene que ver con la seguridad alimentaria del planeta, con la transición energética, ¿no es cierto? Con todo lo que es el ahorro de recursos evitar desperdicios, evitar ineficiencia de los sistemas. Tienen que ver también con el cuidado del ambiente y todo lo que implica los objetivos del desarrollo sostenible. Gran parte de los objetivos del desarrollo sostenible, 7 para ser específicos, tienen que ver con este tipo de tecnologías, ¿no? Y esto estamos hablando siempre en un escenario global. Cuando hablamos de estos desafíos globales, estamos hablando que hacia 2050 vamos a ser casi 10.000 millones de habitantes, ¿no? El 77% viviendo en zonas urbanas y el 50% perteneciente a las clases medias. Y el sector agropecuario va a necesitar producir no solamente alimentos, sino también energía, fibras y un montón de biomateriales, bioinsumos para esta cantidad de gente en un contexto de aumento de temperatura, ¿cierto? De mayor incremento de gases de invernadero, por ende también mayor inestabilidad climática, en menos áreas cultivables, ¿cierto? Y con 230 millones de hectáreas de bosques menos biodiversidad, ¿cierto? Estamos hablando de una demanda solamente de alimentos de entre el 60 y el 100% más. Esto es imposible de lograrlo sin tecnología, ¿no? Esto es imposible, por eso también el crecimiento y la apuesta a las tecnologías agroalimentarias de gran parte de los actores, como mostraba anteriormente. En Argentina podemos ver que tenemos condiciones que generan grandes oportunidades para ser un jugador importante a nivel global, ¿no? En primer lugar, estamos hablando de un sector que para la Argentina es tradicional, donde tiene toda una historia a partir del desarrollo, o sea, hasta del propio país, alrededor de todo lo que es la producción agropecuaria. En la actualidad representa el complejo agroindustrial el 70% de las exportaciones. Es uno de los 3 sectores con balance positivo de divisas. Es un sector que genera más de 3 millones de puestos de trabajo. Es sinónimo de federalismo, es una estrategia para las negociaciones internacionales, porque básicamente Argentina es parte de la seguridad alimentaria del planeta. Por más que sea un sector insignia en la Argentina y que estemos muy bien en algunos parámetros, todavía nos queda mucho potencial de crecimiento. Y la realidad es que la producción primaria en Argentina, sobre todo lo que es agricultura, es muy eficiente y es de bajo impacto ambiental si nos comparamos con la producción primaria de otros países. Y esto también genera oportunidades de generar productos trazables, certificables y demás, ¿no? Entonces, como para tener un punto de partida. Además, la importancia que tiene el sector agropecuario es que es uno de los pocos sectores, o mejor dicho, es el único sector que puede mitigar grandes emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Cuando vemos por sector lo que es la energía, la industria, la construcción, el transporte, la tendencia hacia 2050 es todo a disminuir, ¿no es cierto?, la huella. Pero lo único que puede capturar, porque la realidad es que hoy tenemos un exceso de dióxido de carbono en la atmósfera y el único que lo puede hacer son las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no es cierto?, la producción de agroalimentos.
Otro factor que influye muchísimo es que tenemos los productores más jóvenes y más capacitados del mundo. Esto es un dato del último censo agropecuario. Estamos hablando de que 2/3 de los productores son profesionales y que el 77% está debajo de los 55 años. Pensemos cualquier país que ustedes se imaginen como posible competidor en la producción y exportación de alimentos y, y ninguno tiene estas características, ¿no es cierto? Si además le sumamos que la mitad ya está utilizando plataformas de datos para tomar decisiones y que 2/3 tienen maquinarias con tecnología de punta, estamos hablando que tenemos eh, una masa crítica envidiable, ¿no es cierto?, para poder impulsar la revolución digital. Otro punto importante es que el agro es uno de los sectores con mayor capacidad de inversión, ¿no es cierto? Si el agro no invierte en la economía del conocimiento, ¿qué otro sector lo va a hacer? ¿No? Esa es un poco la pregunta para ya ir adentrándonos a por dónde pasan las oportunidades. Otro punto que tenemos importante también, eh, después de años de universidad pública y de institutos de ciencia y tecnología, no solamente es CONICET, es INTA, INTI, y todas las diferentes organizaciones que existen, tenemos un sistema nacional de ciencia y tecnología muy consolidado, ¿cierto? Con muchas cosas para mejorar, pero tenemos mucha investigación, y esto lo nombro como referencia porque gran parte de las empresas de base tecnológica y de la economía del conocimiento tienen su origen en desarrollos que parten desde aquí. Y algo espectacular que pasó en los últimos años en la Argentina es, es que se emergieron 300 nuevas empresas, ¿no es cierto?, de lo que son las tecnologías agroalimentarias. El 80% en los últimos 4 años, ¿no? Y estamos hablando de tecnologías que agregan valor en un montón de puntos, ¿no es cierto? Desde todo lo que es la biotecnología, las cadenas de valor, todo lo que es sensores, lo que hace la trazabilidad, lo que hace a la inteligencia artificial aplicada a la toma de decisiones, al ahorro de insumos. Eh, Cada simbolito que ustedes ven en la pantalla es una empresa y atrás de cada esa de empresas hay jóvenes emprendedores donde empezamos a ver que no solamente hay profesionales del agro o de las carreras biológicas, sino hay que de todas las disciplinas, algo que se habló mucho, como los que venimos de hace muchos años en los ámbitos, en los espacios de intercambio, en los congresos, en las jornadas agropecuarias, sabemos que durante mucho tiempo se anheló que el sector sea atractivo para las nuevas generaciones, para las diferentes disciplinas, no solamente las profesiones vinculadas al sector, y bueno, eso está sucediendo y estamos atrayendo los mejores talentos de la Argentina eh, en este sentido, ¿no es cierto? Hoy el sector agroindustrial o agrobioindustrial es atractivo para para todas las generaciones y las nuevas disciplinas. Otro punto importante es que Argentina cuenta con emprendedores de primer nivel. O sea, puedo arrancar diciendo que Argentina es el país con más unicornio por millón de habitantes, ¿cierto? Estamos hablando de que estamos a nivel Latinoamérica, ¿no? Estamos hablando de que Mercado Libre, un unicornio argentino, es la empresa más grande de Latinoamérica. Estamos hablando de que Argentina lidera el ranking con más de 100 empresas de alto impacto en la región y que empezaron a aparecer, así haya sido por unos meses. Tuvimos la primera compañía agroalimentaria, Mulec, ¿no es cierto?, del grupo Bioceres, que llegó a valer $1.000 millones, ¿no? Hoy la evaluación está bastante por debajo, pero, pero tenemos experiencia en esto, ¿no? Otro punto importante es que
estamos hablando de un mercado que es global, que por ende está dolarizado, y que realmente tenemos talento emprendedor en la Argentina para competir en este mercado global eh, por capacidades, pero también tenemos ventajas comparativas que son los bajos costos locales. Cuando uno habla de una empresa de economía del conocimiento, lo primero, el recurso más valioso que tiene la empresa son los recursos humanos, y gran parte de la inversión que reciben es para sostener esos recursos humanos y financiar un equipo que desarrolla tecnología disruptiva. Financiarlo en Argentina cuesta mucho menos que hacerlo en Estados Unidos, que hacerlo en Europa o que hacerlo en Israel, en Corea del Sur, en muchos de los otros países que desarrollan eh, tecnología. Y eso es una oportunidad. Pasa a cosas similares en Latinoamérica, y eso es una oportunidad que tenemos que aprovechar. No es casualidad que gran parte del sector financiero internacional esté apostando también a Latinoamérica y a estas empresas emergentes en economías emergentes, valga la redundancia. El noveno punto es que no solamente tenemos que mirar cuando desarrollamos empresas de base tecnológica en la Argentina, siempre lo que se busca en una empresa de la economía del conocimiento es que sean escalables, y acá tenemos la posibilidad de escalar rápido, fácil y barato a nivel regional. O sea, estamos hablando que Latinoamérica es el 15% de la producción mundial de alimentos, pero es el 45% del comercio internacional, ¿cierto? También cuando hablamos de impacto, que hablábamos hace un rato, en Latinoamérica, en muchos países el sector agroalimentario representa entre el 30 y el 40% del PBI, ¿no? Y estamos hablando de uno de los sectores que tiene mayor potencial de crecimiento también, por, por tener 4 de los países más megadiversos del planeta, por tener la mayor disponibilidad de agua dulce, por tener todavía mucha tierra fértil para aprovechar y un montón de condiciones naturales, ¿no? Entre ellas la diversidad también de climas. Y por último, y quizá lo más importante, es que estamos hablando de que para hacer innovación se necesita de un ecosistema, ¿no? ¿Qué es un ecosistema? O sea, cuando uno piensa en Silicon Valley, que ahí un poco viene el título de la charla, Silicon Valley no es un lugar geográfico, no es eh, un hub de empresas de base tecnológica solamente. Silicon Valley representa eh, la presencia y la articulación de un montón de actores que desarrollan sinergias para que la innovación ocurra, ¿cierto? Por eso se habla a nivel de ecosistema, donde los diferentes actores juegan un rol clave. Y en Argentina, en los últimos 5 años, sobre todo, creció un montón el ecosistema. Empezaron en los 90 muchos de los que fundaron Endeavor, que surgió, hoy es la red de emprendedores más grande del mundo, pero surgió en Argentina. Eh, para los que no están familiarizados con Endeavor, gran parte de los unicornios argentinos forman parte de este club. No sé, estamos hablando de Mercado Libre, Globant, Despegar, OLX. Eh, Incluso hoy quizás la mayoría conozca a Marcos Alperín como fundador de Mercado Libre, pero el otro fundador de Mercado Libre eh, se abrió hace un par de años atrás para fundar CASEC, que fue el primer fondo de inversión importante de Latinoamérica, eh, también fundado por argentinos, y que después atrás abrió paso a un montón de actores, ¿no es cierto? Hoy podemos decir que hay un montón de instituciones de la ciencia y la tecnología, de las universidades, en CONICET, de INTA. Hoy se sabe lo que es una startup, hoy se sabe lo que es un spin-off, hoy se sabe lo que es la posibilidad de crear una empresa del conocimiento. Hasta hace pocos años se creía que en todas estas organizaciones lo importante era la investigación básica o la investigación aplicada, pero con un concepto de transferencia. No había una noción de que
muchos de esos desarrollos, o incluso muchos de esos investigadores podían ser la base para crear una empresa de la economía del conocimiento. En este desafío, fondos y aceleradoras como Gridex, como CITES, como Aceleradora Litoral, han contribuido mucho, han recorrido todos los polos tecnológicos para poder hacer escuela en esto, ¿no? También han surgido un montón de incubadoras y aceleradoras de empresas, se han constituido un montón de hubs. Cuando hablamos, hoy los grupos CREAN tienen una incubadora de empresas espectacular, la Bolsa de Comercio de Rosario, el INTA tiene su propia aceleradora. En Apresid surgió un fondo de inversión, digamos, el cual me tocó, soy cofundador, ¿no es cierto? Y lo estoy gerenciando. Pero estamos hablando que las principales organizaciones están trabajando en el tema, pero también las principales empresas están generando sus propios fondos corporativos, ¿no es cierto? Lo hizo Arcor con Coca-Cola, lo hizo Bioceres, lo hizo, por ejemplo, Sancor también, pero que tienen una vertical importante en agro. Estamos hablando de casi 100 fondos de capital privado que existen en la Argentina. También empezó a crecer todo lo que es los profesionales que brindan servicios y facilitan que las cosas ocurran. Para tomar dimensión, hoy crear una compañía en Argentina con una holding en Estados Unidos se puede hacer en un par de semanas de forma muy accesible, muy sencilla, y se puede levantar inversión internacional desde allá, por ejemplo. O si una startup tiene que ir a Argentina, tiene que ir al mercado brasilero, tiene la posibilidad de apoyarse en un montón que han recorrido, un montón de otras startups que han recorrido el mismo camino, y todo ese ecosistema empieza a articular y empieza a sinergizar y empieza a ser todo mucho más sencillo. Empieza a haber un aprendizaje colaborativo. También se avanzó en todo lo que es aspecto regulatorio y de infraestructura. Empieza a haber un montón de empresas que tienen estrategias de innovación abierta. ¿A qué me refiero con esto? Hasta hace poco tiempo era muy común que dentro de una empresa haya áreas de innovación que terminaban recayendo en una persona o en un equipo reducido que de forma lateral trataba de traer nuevas cosas, nuevas propuestas que se observaban, o incluso a veces con técnicos que desarrollaban sus propios desarrollos. Bueno, la realidad es que en el mundo el modelo que primó es el de la innovación abierta, donde justamente se busca apoyarse en cosas existentes, en estructuras existentes, para poder ser más eficiente, ¿cierto? Por eso es que muchas empresas de las principales corporaciones a nivel mundial tienen sus propios fondos de inversión y sus propias aceleradoras, porque es la forma que tienen de nutrirse de nuevas innovaciones, ¿cierto? Ya no hay departamento de I+D, de investigación y desarrollo, que alcance para poder ir al ritmo que van las startups, ¿no? Hoy gran parte de la innovación a nivel global vienen de las startups, ¿no? Y otra cosa que pasó, y sobre todo después de la pandemia, es que los productores agropecuarios también están más amigados con las nuevas tecnologías. La posibilidad de estar hoy reunidos de forma virtual con gente de todas partes del país, hoy está generando que un montón de cosas que se necesitaba de la presencialidad ocurran de forma más rápida, más fluida y de mayor masividad. Maiko, tenemos que empezar a redondear para hacer paso a las preguntas y respuestas. Sí, me Sí, quedan una diapositiva. dale. Ahora, Argentina tiene todo esto y realmente unas condiciones espectaculares para ser, como decía, un jugador importante. Ahora, ¿qué está pasando, por ejemplo, en un país que hoy está liderando el mercado agroalimentario en Latinoamérica, como Brasil? Bueno, Brasil está teniendo una explosión de lo que es AgTech. Hace poquitos días, si ustedes ven la fecha acá, es el 4 de diciembre, se hizo un radar con casi 2.000 empresas de base tecnológica, con un crecimiento anual de casi el 15%, ¿no? Entonces,
¿Cómo podemos potenciar el ecosistema de AgriFoodTech en la Argentina, ¿no? Y lo voy a enumerar, después podemos seguir intercambiando, pero básicamente hay mucho para trabajar en promover la cultura emprendedora en las universidades. En la gran mayoría de las universidades de Argentina, y esto hay un consenso muy generalizado, se piensa en formar mano de obra calificada para trabajar en relación de dependencia. Mientras que otros sistemas universitarios en el mundo están pensando en crear emprendedores, en que de las universidades salgan las futuras empresas, las compañías del futuro. Bueno, en esto hay mucho para trabajar. Hay universidades que han trabajado muchísimo y otras no tanto, pero todo lo que se pueda promover desde la política pública, bienvenido sea. Después, cuando uno se pone a ver todo lo que es el sistema de ciencia y tecnología, yo creo que se pueden priorizar en mucho más, jerarquizar mucho más líneas que son estratégicas en todo lo que es el sector bio, food y agro, ¿no? Otra cosa que necesitamos trabajar, sobre todo a nivel de las empresas, es trabajar en la cultura de innovación abierta. O sea, ya no es una cuestión de no de competir en el mercado local. O sea, si no trabajamos en la innovación, en pocos años estas compañías quedan obsoletas y vienen tecnologías de afuera a reemplazarlo. Entonces, necesitamos realmente, hay cámaras muy importantes en la Argentina que no están trabajando en innovación abierta. Esto es urgente y esto es algo que se puede hacer sin necesidad de inversión. Lo otro importante es estimular a los actores, tanto en el agro como en las empresas, a la adopción de las nuevas tecnologías. Hace falta mucha difusión, ¿no es cierto? Hace falta que en todos los eventos que tengan que ver, está lleno de eventos técnicos y no siempre está ponderado el tema de las nuevas tecnologías cuando la competitividad del sector privado pasa en gran medida por acá, ¿no es cierto? Después, algo que dio muy buenos resultados cuando en su momento hubo convocatorias, cuando estaba Mariano Mayer entre el 2015 y el 2019, trabajando la parte de emprendedores, se tuvo muy buenos resultados cuando desde el Estado se ayudó a apalancar las capacidades de fondos y aceleradoras. Esto es importante porque son los verdaderos gestores de la innovación y son los que ayudan a articular un poco a todos los actores. Después, si quieren, charlamos un poco más. Pero es importante la política pública en base a eso. Seguridad jurídica y estímulos para la inversión desde ya. El solo hecho de achicar la brecha cambiaria ya ayuda muchísimo. Y creo que donde hay más para crecer todavía, y lo quiero resaltar para cerrar, es que es importantísimo que Argentina empiece a transformar la cultura financiera del sector privado. No hay economía del desarrollo, no hay economía del conocimiento si no hay inversión privada. Y Argentina, teniendo emprendedores de primer nivel, es de los países que menos inversión privada tiene a la economía del conocimiento, ¿cierto? No hay, así acomodemos toda la macro, así tengamos los mejores gobernantes, no hay posibilidad de desarrollar un país en el siglo XXI si no hay una economía de conocimiento fuerte, y eso no va a suceder si seguimos invirtiendo en departamentos, en bonos y en cosas. O sea, no digo que eso esté mal, pero no puede ser lo único. Entonces, si hay un mensaje, o sea, todos los puntos anteriores se potencian cuando hay inversión privada. Hace un par de años no estaban tan claras las condiciones, hoy las condiciones empiezan a ser cada vez más cercanas, y bueno, es un poco la invitación a pensar de qué manera se puede promover esto. Así que bueno, les comparto la pregunta si creen que Argentina puede ser un actor importante, un actor de un liderazgo internacional en esta industria. Gracias, Maiko. Nos has compartido tus 10 puntos que comienzan este debate, este intercambio. Le pedimos a todos los que quieran participar, levanten la mano y le damos en lo posible intervenciones cortas y rápidas a este evento. El primero que quiere preguntar, Mariano Vinograd. Te escuchamos, Mariano.
Bueno, en principio, gracias Maico. Javier, celebro, veo mucha gente nueva, imagino que son jóvenes del universo de Maico, Hay de todo, hasta universitarios. está Esteban Tronfi, hay mucha gente conocida, así que Bueno, hay bienvenidos. mucha gente conocida, pero hay mucha gente que no conocemos y que se ven jóvenes. Enhorabuena. Michael, quisiera ser un poquito provocativo, disruptivo, chocante, como el presidente el domingo. Buenísimo. A ver, la primera parte fuiste muy optimista, pum para arriba, muy cambiemos. Después nos pusiste una foto sobre Brasil y ahí ya nos diste una bofetada. Después nos diste que en las universidades forman recursos humanos y no emprendedores y terminaste hablando de cultura. Yo creo que si esta charla lo hubiéramos dado en 2015, cuando se iniciaba el gobierno de Cambiemos, bastaba y sobraba. Pero después del tropiezo de Cambiemos y de la hecatombe del último kirchnerismo, yo suscribiría un poco el mensaje de Milei, perdonen, con ánimo provocativo, no con ánimo de ensalzarlo. Estamos en una hecatombe. Entonces, si en 2015, que era el gobierno de los emprendedores, no lo pudimos hacer, ¿qué hormiguero nos está faltando patear? Yo estoy viendo en nuestros ámbitos mucha gente que está esperando a ver a quién nombran aquí y allí, si es la hermana de Milei, si es un profesor universitario. Acaba de postear alguien en Antropoceno una nota terrible no me sale el nombre de, ¿cómo era Javier? De que dijo que Vilella la tuvo fácil porque era un profesor universitario y los alumnos no lo interpelaban. No me sale el nombre, fue Sí, ministra de Menem. Susana Merlo, periodista. Susana Merlo, una canallada. Así que ya viene de nuevo todo el fuego cruzado. ¿Qué necesitamos realmente para ponernos en movimiento? Si no alcanzó con Cambiemos, ¿qué tenemos que hacer ahora? Porque eso que nos has dicho de Brasil, Brasil tuvo a Lula, tuvo a Fernando Enrique Cardoso, tuvo a Bolsonaro, pero no se detiene su ímpetu emprendedor. Perú, Chile, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Qué necesitamos? ¿Estamos esperando que venga alguien a ocupar un ministerio para decirnos que tenemos que empezar a emprender? ¿No hay un problema acá de la ciudadanía? En fin, perdonen si me pongo un poco, no, para nada apocalíptico. Quiero patear hormigueros. Gracias. Gracias, Mariano. Bueno, esto está, fuiste tocando varios temas y yo creo que no hay una única respuesta. A ver, gran parte de todo el boom de las nuevas tecnologías, de las empresas de base tecnológica, empezó, digamos, en ese 2015-2019. O sea, tenemos, si se quiere, un caso concreto de que cuando hubo políticas que estimularon este tipo de cosas, se han generado, hubo resultados, ¿no es cierto? Ejemplo, CITES, Aceleradora Litoral, Gridex, hoy han fondeado un montón de compañías, han ayudado a crear un montón de otras de compañías y vienen de ese sentido. También en ese momento salió la ley de capital emprendedor, donde había beneficios fiscales para las empresas o los privados que puedan deducir de ganancias parte de la inversión. Eso también ayudó. Eh, Después, también está el caso de la provincia de Santa Fe, que un estado provincial de otro color, que en los últimos años se comprometió y coinvirtió, o sea, conformó un fondo en conjunto con Bioceres, y hoy en solamente 18 meses crearon 19 compañías y están por crear 14 más en los próximos meses, o sea que ya están incubándose. Entonces, hay resultados muy interesantes. Pero yo creo que va más allá de la política pública. Acá se necesita, como decía, esa madurez de ecosistema de todos los actores que forman parte de un ecosistema de innovación, donde el Estado es uno, pero después se necesita de los privados, y los privados en muchos casos están aprendiendo. Muchas de estas empresas que decíamos que estaban o invirtiendo o creando su propio fondo o asociándose a otros fondos, también han sucedido en los últimos años. Digamos, hace 10 años esto no existía prácticamente, o eran para los mercados libres o para el sector TIC, ¿no? Eh, También empezó a pasar de que en las universidades también empezaron a trabajar
con esto de lo que son los gabinetes de emprendedores, empezó a haber oferta de formación, empezaron a articularse las escuelas de negocio con la ciencia dura y con las carreras de la tecnología. Es todo un proceso que está en plena ebullición, creo que es la palabra. Ahora, para que esto siga y se profundice, necesita nafta, ¿no? Me gusta la analogía de pensar que tenemos un montón de Messis, ¿no es cierto? Porque que en lugar de cambiar, de ganar la Copa del Mundo, en el fútbol la podrían ganar haciendo innovación, desarrollando tecnologías disruptivas para problemáticas globales, pero para eso hay que pagarle la operación, ¿no es cierto? Hay que bancarle las inferiores, ¿no? Bueno, hoy en Argentina tenemos una limitante que es cómo bancamos a Messis que están haciendo innovación en un montón de lugares a lo ancho y a lo largo del país. Esto es muy federal. Es claro que arrancó más fuerte y hay más condiciones en las grandes ciudades, pero hay compañías espectaculares que están surgiendo, no sé, en Casilda, por poner un ejemplo, una ciudad de poco más de 40.000 habitantes, ¿no? Una compañía como por ejemplo Deep Agro, que hoy está con una solución basada en inteligencia artificial que puede ahorrar hasta el 90% de los herbicidas que se usan en la agricultura, ¿no? Esto es a nivel global y que le pueden agregar un montón de capas de valor para que no solamente sean herbicidas, ¿no? Sino para poder tomar un montón de relevamiento. Esta compañía se creó hace 6 años, recién este año empezaron los primeros contratos con empresas de la maquinaria agrícola del país, ¿no? O sea, tardamos 6 años en valorar, y teníamos las empresas a veces de la maquinaria agrícola buscando muchas veces innovaciones europeas, esto es muy común, y que son otros sistemas productivos, hasta incluso otros tipos de suelo y ambiente, y no aprovechábamos lo que teníamos acá. Y ese tipo de compañía hoy, por ejemplo, la está siguiendo de cerca John Deere o la está siguiendo de cerca Bayer. Esto está pasando ahora, ¿no es cierto? Es una película que estamos, te diría que todavía en la parte introductoria, y qué va a pasar, como les decía, depende de qué tan rápido madure todos los actores. Pero está claro que, como decía, la inversión es una de las cosas que más tenemos para crecer. Mientras en Estados Unidos entre el 7 y el 10% se invierte en este tipo de proyectos, en Argentina no llegamos al 1%. Tengo en la lista a Mario Lanari y a Mariano Latari. Mario Lanari, te escuchamos. Michael, muy interesante. Michael, a veces uno ve mercados más evolucionados para tratar de imaginar el futuro, ¿está bien? Entonces, sí, ¿por qué no nos contás un poquito qué pasa en Estados Unidos, Holanda, no sé, China? ¿Qué pasa cuando el ecosistema funciona en un mercado grande? ¿Qué es lo que hay? Más chiches, perdóname que te lo diga así en forma... No, está buenísima la pregunta. Más herramientas. ¿Cómo funciona? Está buenísima la pregunta, pero te diría que los ecosistemas exitosos, ¿cierto? Si queremos pensar lo que pasa en la parte agroalimentaria, podemos ver lo que pasa en Israel, ¿cierto? En lo que es Tel Aviv, lo que pasa en Holanda, lo que pasa en Alemania, lo que pasa en Estados Unidos, lo que es, por ejemplo, el ecosistema de San Luis, o incluso acá cerca lo que es el ecosistema de Sao Paulo, ¿no? Con lo que hay básicamente es articulación de actores. Por eso digo, hay un montón de cosas que no exigen presupuesto, exigen cambio de estrategia. Como acá podemos jugar con los mismos 11 jugadores, y perdón que use otra analogía de fútbol. Hay veces podemos tener los mismos 11 jugadores, pero no es lo mismo jugar con 4-3-3 que jugar con 5 arqueros, ningún delantero y dos defensores. O sea, acá muchas veces reconfiguración de cosas que se están haciendo, pero que se están haciendo en una dirección equivocada. O sea, si las empresas quieren hacer innovación hacia adentro, bueno, le están errando el camino, ¿cierto? Uno no quita que no puedan tener estrategias internas, pero tienen que estar conectadas, ¿no? Los emprendedores lo mismo, las universidades lo mismo. El Estado tiene que estar para acompañar esto, para estimular, ¿no es cierto? Tiene que estar
todos los actores sentados en la misma mesa. Yo, por ejemplo, formo parte de la mesa AgTech de Rosario, ahí están. O sea, Rosario hoy, me animo a decir que es el lugar que tiene mayor cantidad de densidad de este tipo de empresas, ¿no? En la mesa AgTech está el gobierno de la provincia, el gobierno de la ciudad, las organizaciones de productores, los fondos de inversión, se acaban de sumar las empresas. O sea, es la base, si se quiere, están las universidades. Es la base para que esto empiece a funcionar. Digamos, si no hay articulación, no hay ecosistema, no hay economía de conocimiento. Después hay un montón de cosas que pueden hacer la diferencia. Por ejemplo, Israel, que se lo conoce como el país de startup, es un país que claramente invierte un montón y hay casi hasta estrategias de coinversión entre el Estado, el sector privado y las universidades, ¿cierto? Y también hay lugares donde hay mucha cantidad de emergencia de estos sistemas porque las universidades tienen un claro posicionamiento, una clara visión de decir queremos formar emprendedores. O sea, es muy común en Estados Unidos, por ejemplo, que así como hace un par de tiempo veían cuántos presidentes o cuántos grandes líderes de otros países habían estudiado en esa universidad, hoy está súper valorado cuántos empresarios importantes surgieron de cada una de las oportunidades de las universidades, ¿no? Mariano Latari, bien conciso tu pregunta, así avanzamos. Complicado. Bueno, voy a hacer una breve introducción si mi tocayo después no me reta, que después me termina retando por el chat. Bueno, Maiko, ante todo, muchas gracias, impecable tu presentación. Bueno, mencionaste una serie de expresiones que hacen a la bioeconomía, ¿no? Como sabemos, todo lo que es conocimiento científico-tecnológico, tecnologías convergentes que hacen al ecosistema AgriFoodTech, sustentabilidad, sinergia público-privada. Eso es bioeconomía. Justamente el jueves pasado con Pino yo mencioné y el tema sigue sin ser conocido. Justamente Mariano mencionó una nota periodística que coincido, maliciosa, sumamente maliciosa, y hablan de bioeconomía, ¿qué es eso? ¿Qué te parece que hay que hacer para, en primer lugar, instalarlo y en segundo lugar, qué iniciativas existen a nivel de bioeconomía y particularmente del ecosistema AgriFoodTech que faciliten la vida del productor? Porque otro de los puntos que también se abordó el jueves pasado en la disertación de Nicolás Pino es que todo fantástico con la bioeconomía, pero yo tengo problemas acá, allá, es decir, situaciones mínimas que tengo que resolver antes de pensar en eso del paradigma. ¿Qué iniciativas vos podrías mencionar para, precisamente en el marco de la bioeconomía, facilitarle la vida al productor? Bueno, mirá, si bien gracias Mariano, digo, para hablar de bioeconomía necesitaríamos uno o dos Zoom más de esto, pero voy a tratar de unir eso con parte de las preguntas anteriores y mandarle un gran saludo. Lo voy a hacer con un ejemplo que algunos están aquí presentes, los amigos de Río Cuarto, está Juan Ninfea y Álvaro Fernández, que con varios de los que, o sea, es un ejemplo de cómo se puede transformar un ecosistema, digamos, o sea, una región. Varios conocerán el caso de Bio4, de un grupo de productores que se asociaron para crear una empresa de hacer bioetanol a partir del maíz, valor agregado en origen, con todo, creación de puestos de trabajo, biocombustibles con menor huella ambiental, aprovechamiento local de las materias primas. Pero no quedó ahí, digamos, empezaron a ver más capas de valor, bioeléctrica y demás. Armaron un fondo de inversión, ¿cierto? Ahí Pampa Star, apalancaron varias empresas, armaron un hub de innovación donde están reunidas las startups, están articulando con la agencia Córdoba Innovar, están haciendo eventos como hace poquito llevaron una experiencia Endeavor ahí en la ciudad, o sea, están generando un montón de oportunidades a pesar de todo, a pesar de los gobiernos, del ministro, de esto, de todo lo que antes mencionaban, se puede. A pesar de todo se puede, digamos, y tenemos ejemplos. Claramente no vamos a ser un país desarrollado si seguimos exportando commodities, ¿cierto? Todo lo que sea agregar conocimiento, estamos agregando justamente
a medida que agregamos conocimiento, solucionamos un montón de problemáticas que tenemos también en los mismos sistemas productivos. O sea, ahí los costos de logística se diluyen, los costos de exportación se diluyen. Competimos por nichos, por calidad, vamos a la captura de valor más grande. Yo creo que con esos ejemplos es posible ver que realmente este tipo de cosas son posibles. Ahora necesitamos este tipo de ejemplos multiplicarlos por 20, por 50 en la Argentina. Hoy, vuelvo a repetir, digamos, no esperemos que el Estado lo haga. El Estado puede ayudar, sí, puede acompañar, es lo más deseable, pero no esperemos, o sea, no le echemos la culpa de que esto no sucede por el Estado, porque en Argentina pasaron un montón de casos exitosos a pesar de todo esto, ¿no es cierto? Biocere, hoy una de las compañías más importantes de biotecnología del agro a nivel global, surgió en pleno 2001, con 20 productores que apalancaron ese desarrollo. Bueno, de vuelta, o sea, si ustedes me preguntan a mí, digamos, a mí esto es una opinión muy personal y me hago cargo, digamos, pero me duele ver un montón de emprendedores desarrollando tecnologías espectaculares que solucionan problemas realmente grandes, después si quieren pongo algunos ejemplos, pero que no tienen capital para poder hacer sus primeros desarrollos. O sea, en Argentina podríamos, si destináramos el 1% del PBI, tenemos recursos para crear 20.000 nuevas empresas de base tecnológica, ¿no? Y me animo a decir que la mitad podrían ser tranquilamente del sector agroalimentario, con el 1% del PBI. Y aparte es un sector, mientras estamos viendo que el mundo no invierte en Argentina, el mundo sí invierte en argentinos. Todas estas empresas que están a partir de una ronda semilla o una serie A, que es cuando una compañía vale entre 5 y 20 millones de dólares, la gran parte de los recursos de esa ronda vienen de capitales internacionales. Entonces, esto de vuelta está ocurriendo, lo que falta es hacerlo más rápido y a mayor escala, y para eso yo creo que el gran primer paso es que todos los actores, sobre todo los privados, sean conscientes de las oportunidades que esto significa, pero también, por otro lado, de las amenazas de que si esto no ocurre, de que vamos a perder competitividad a nivel de sector, de que vamos a terminar importando tecnología toda la vida, y que vamos a seguir siendo exportadores de commodities, ¿no? Vamos a seguir desarrollando, nos quedarán unos 15 minutos de reunión. Lo vamos a dar la palabra primero a Mariano Vinograd, después a Nicolás María del Cel y luego a Viviana. Mariano Vinograd, te escuchamos. No, primero los que no Dale. hablaron, Viviana y Nicolás. Bueno, Nicolás, adelante, Nicolás, te escuchamos. A ver, Nicolás. ¿Me escuchan ahí? Sí, ¿Me perfecto. escuchan ahí? Dale. Disculpen que estoy en un aeropuerto. Quisiera preguntar casos concretos. Me parece un poco que quedan temas en la nebulosa con todo esto, con la idealización de estos conceptos. Y creo que sería mucho más interesante mostrar 5 ejemplos concretos de esto. Bioceres creo que queda un poco de lado de lo que creo que se está hablando en esta reunión. Y mejor si esto está focalizado en determinadas economías, inclusive economías regionales, que creo que son las que más nos interesan a los que estamos acá. Digo en términos generales, no estoy descartando ni el maíz, ni el trigo, ni la soja, ¿no? Bueno, mirá, te tiro ejemplos, te puedo nombrar un montón, digamos, como mostré, lejos de ser una idealización, hay 300 startups funcionando, ¿no? Pero, por ejemplo, Nuts for Bio, una startup, desarrolló un bioplástico que alarga la post cosecha de las frutas hasta 5 veces. O sea, pensemos la cantidad de fruta que no llega, que en Argentina o en Latinoamérica no llega a los mercados internacionales por los tiempos que tarda entre que es cosechada y además los costos de conservación de las que llegan. Y acá estamos hablando de un bioplástico que le mejora la competitividad a toda la fruta, por ende a toda la cadena, por ende a los productores, al acopio, a la industria. Un ejemplo. Nombré hace un rato el que ahorra los herbicidas. Hay el caso de una startup, por ejemplo, que puede detectar los incendios en los primeros 5 minutos, o sea, usando tecnología satelital con inteligencia artificial e Internet de las cosas. Esa startup por ejemplo,
hoy ya está monitoreando 8 millones de hectáreas en Latinoamérica, ¿no es cierto? Y trabajando con las principales forestales de la región. Podría mencionar el caso de AgroToken, ¿no es cierto? AgroToken, una compañía creada hace poquitos años, hoy ya está muy fuerte en el mercado brasilero, valiendo alrededor de 70 millones de dólares, ¿no es cierto? Y así puedo seguir con muchos casos, digamos, y con mucho gusto. Un día, si quieren, podemos conversar en base a cada uno de estos, pero son soluciones que agregan valor a las diferentes, desde los productores hasta el consumidor final. Muy bien. Le vamos a dar la palabra entonces a Viviana Calizaya. Viviana, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada quisiera felicitar a Maiko por la excelente presentación. Y bueno, me presento a todos los que están también en la reunión. Fui compañera de Maiko en un curso de bioeconomía. Y bueno, la verdad que me encantó mucho la bioeconomía, aprendí un montón. Y dentro de uno de los puntos que más se destaca de este curso que me llamó la atención fue el de políticas públicas, que era uno de los principales limitantes cuando se desarrollaba una empresa con base tecnológica o con base científica. Entonces, me pareció muy interesante este tema y bueno, me comencé a preparar un poco. Y este año me presenté en una beca del CFI y bueno, y con ayuda de algunas personas que también trabajan ahí, elaboré un proyecto. Y la verdad que gustó mucho porque este proyecto vincula dos temas que a mí me apasionan ahora, que es la bioeconomía y bueno, y por otro lado la biología, que bueno, yo soy licenciada en ciencias biológicas y la verdad que me gusta mucho. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Es que escuché muy atentamente la exposición de Maiko y destaco que él habló de emprender. Bueno, el proyecto que yo realicé es sobre emprendedurismo. Más que nada lo que queremos hacer es formar un centro de emprendedurismo juvenil con enfoque en la bioeconomía. Esto es algo novedoso en Jujuy, porque digamos, digamos, no se hizo con anterioridad. Aparte, lo que yo quiero hacer también es algo innovador. Y bueno, y parte en base de los conocimientos que tengo. En sí no es una pregunta para Maiko Mancillo, sino que es como para, o sea que me da pie para decir qué es lo que estoy haciendo y bueno, como que también veo que está ese interés por desarrollar lo que es el emprendimiento, bueno, y también de jóvenes, porque hablaste que en la parte del agro cada vez hay más jóvenes involucrados. Después, bueno, hablaste también de la tecnología. Y bueno, lo que queremos hacer es eso también en Jujuy. Bárbaro, Viviana, gracias por tu participación. Gracias. Le damos la palabra a Álvaro Fernández. Álvaro. Hola, ¿cómo están? No sé si me escuchan ahí. Sí, perfecto. ¿Me escucha bien? Dale. Perfecto. Muy bien, Maiko, ¿cómo andás? Muchas gracias por la invitación, excelente presentación. También un comentario y tal vez un pie, Maiko, para que lo puedas desarrollar un poquito más al tema. Recién cuando Nicolás decía, bueno, ¿cuáles son los otros ejemplos que hay? Evidentemente que nosotros como parte del ecosistema tenemos que hacer todavía un trabajo importante en la divulgación de lo que se está haciendo. Comentaste algo de lo que se está haciendo en Córdoba, lo que se está haciendo, bueno, en Hub 4, no solamente eso, sino también todo lo que se está haciendo con esta cruzada de algunas empresas que estamos yendo a Saint Louis a desembarcar a la meca de lo que es el emprendedurismo AgTech, y ahí está EIWA, BioEuris, el mismo Synmatrix del cual soy parte. Hay empresas como Auraban, que es una empresa espectacular. Hay empresas como Quilimo, que está premiada en todo el mundo.
si realmente tenemos un stock de startups relacionados al lácteo que son increíbles. Lo que veo que tenemos que hacer en autocrítica nosotros como parte del ecosistema es cómo podemos comunicar esto, no solamente para que la gente sepa que exista, sino también para incentivar a otros a que se metan en esto y que vayan avanzando. Solo era ese comentario, Maiko, que seguramente tendrá algún comentario tuyo adicional sobre este punto. Sí, así es. Comparto 100%, Álvaro, y Álvaro podría tranquilamente dar la próxima charla de Antropoceno, Javier, porque la verdad que es una persona que trabajó mucho, no solamente en el tema, sino también a ayudar a desarrollar el ecosistema. Comparto de que hace falta visibilizar mucho esto, pero bueno, también tiene que ver, yo reniego mucho para que las mismas organizaciones del agro empiecen a darle más espacio y que las empresas empiecen a trabajar más fuerte esto, ¿no es cierto? Porque a veces también ven la oportunidad pero no saben cómo. Por ejemplo, no ven la posibilidad de formar parte de un hub o de formar parte de vincularse con un fondo de inversión, con una aceleradora, como facilitadores de estos procesos, ¿no? Pero comparto lo que decís, hay empresas espectaculares en Estados Unidos, hay empresas espectaculares en Brasil, tenemos, no sé, un caso como Sumagri que hoy está presente en 20 países, ¿no? Hoy desarrollaron una tecnología para poder hacer análisis de granos en 2 minutos con muchísimo menos costo, digamos, reemplazando el perito clasificador, y hoy son el método de reconocimiento oficial de semilla de Alemania, que vos decís, bueno, entras a Alemania, entras a cualquier país del mundo, básicamente. Y así hay muchos ejemplos, por suerte, o sea, si ustedes se ponen a buscar noticias, en mi caso, digamos, como estoy trabajando en el tema, veo que emergen cada vez más, pero estoy de acuerdo que se puede fomentar, digamos, dentro de las organizaciones creo que es importante. Los que fuimos al evento de Endeavor este año, vimos 10.000 chicos en el Golden Center de Buenos Aires, 10.000 chicos de menos de 21 años, soñando con desarrollar una empresa de estas características, ¿no es cierto? Eso es algo que realmente y está pasando en los diferentes eventos que se hacen de este tipo a nivel nacional, ¿cierto? Recién Viviana contaba cosas que están en Jujuy, la semana pasada hace 2 semanas estuve en Corrientes, están, digamos, con incubadoras, con aceleradoras, con eventos de emprendedores, estuvimos en Cuyo a principio de año, los diferentes fondos están recorriendo el país, siendo testigos en primera plana de esto acá, ¿no es cierto? Pero de nuevo, o sea, creo, por un lado, que hace falta más difusión, y también creo que un poco el exceso de burocracia que tiene nuestro país y la odisea que es todo el tiempo adaptarse a los nuevos contextos, yo creo que también eso influye negativamente, porque hace que a los mismos empresarios y a los mismos inversores le saquen tiempo para poder analizar este tipo de cosas, para poder atender lo urgente y estar todo el tiempo apagando incendios, ¿no? Que poder analizar este tipo de cosas. Pero, de nuevo, o sea, hoy, si ustedes me preguntan cuál creo que es el principal factor de competitividad de cualquier empresa en los próximos años, es la tecnología. Bueno, ¿qué están haciendo hoy para vincularse con las tecnologías? Y lo mismo en el sector privado, o sea, de vuelta. Este tipo de presentaciones lo hemos tenido con productores, con empresas, y la miran, la analizan, y cuando tienen un manguito más lo ponen en el departamento número 20. Bueno, no vamos a cambiar si seguimos haciendo ese tipo de cosas, digamos. O sea, de vuelta, no es una cosa o la otra, es diversificar, ¿no? Pero lo que no puede faltar como país, digamos, en términos de inversiones, es un porcentaje, así sea simbólico, destinarlo a esto, porque si no, no le dejamos otra a los emprendedores que o que no se puedan desarrollar o que tengan que ir a otros países.
Maiko, dicen que Antropoceno trae suerte, así que lo que vamos a difundir hoy seguramente va a traer suerte y nos vas a conectar luego con Álvaro Fernández para hacer nuevos encuentros. Nos quedan pocos minutos. Tiene la palabra Mariano Vinograd. Marianito. Quisiera pensar un poquito en voz alta. Maiko mencionó Río Cuarto y Viviana habló de Jujuy. Tomó la pelota, no hizo ninguna pregunta, presentó. Nosotros en Jujuy... No, sí, justo quería preguntarle qué pensaba. Bueno, mi proyecto salió del CFI y bueno, salió para representar a Jujuy ahí en el Ideatón. Y bueno, les encantó la idea y pensamos concretarla, que es el Centro de Emprendedurismo Juvenil con enfoque en la bioeconomía. Para empezar, vamos a hacer... Quisiera redondear mi idea. Sí, perdón. Quisiera redondear mi idea, perdón. Días pasados, después de Pino, hablé temprano por la mañana con Bisang y le pregunté mi sorpresa por el ímpetu que se había puesto en la nominación de todo el gabinete de Vilella, entendiendo yo que esta cuestión no pasaba por integrar gabinetes, sino por motivar a las localidades emprendedoras de todo el país a que hicieran lo que hizo Viviana y sus compañeros en Jujuy. Apareció ahí un intercambio con Pau Navajas en el chat de Antropoceno y nos comprometimos a generar un encuentro en Virasoro. Yo creo que Río Cuarto, Virasoro, San Rafael, San Francisco, Charata, en fin, está lleno de localidades que son un poco ejemplo. No están esperando a ver quién es el ministro o quién es el gobernador. Yo creo, Maiko, que necesitamos hacer una actualización del discurso acorde al contexto que nos caracteriza a partir de las elecciones. Si hubiera alcanzado con la propuesta emprendedorista de Cambiemos, bueno, hoy tendríamos de presidente a Larreta o a Bullrich. Si hubiera alcanzado con la burocracia del kirchneromasismo, hoy el presidente sería Massa. Pero una mayoría de nosotros eligió una disrupción. Y esta disrupción, este hombre arrancó sacando papelitos de ministerios, es cierto, no hizo la motosierra que decía, pero no, si bien no 8, redujo los ministerios a 9. Yo creo que tenemos un desafío muy patriótico de no esperar a ver qué hace el gobierno por nosotros, sino qué hacemos nosotros por la Argentina. Antropoceno es un caso de eso y yo nos insto a que tomemos el toro por las astas. Tenemos que reunirnos y elaborar propuestas. En mi caso, Mercado Central. Hay gente que dice, a ver, ¿a quién nombra Milei en el Mercado Central o Kicillof? Cualquiera que nombren, no tiene nada que ver el problema. No, acá no está en ver a quién nombran, a qué comisario nombran para hacer el degüello. Acá el problema es que nos pongamos nosotros la tarea. En Israel, la nación startup explica claramente que el motivo de que Israel es un país emprendedor está en la chutzpah, la insumisión, es la palabra clave del libro. ¿Y dónde se aprende la insumisión en Israel? En el ejército. En el ejército nuestro se aprende subordinación y valor, y en el ejército israelí se aprende la insumisión. Yo hago una apelación a la insumisión. Perdonen si estoy un poco arenga, pero creo que el momento requiere que nos pongamos la tarea al hombro. No esperemos nada de ministros, gobernadores, convoquémonos en las localidades y hagamos propuestas de abajo arriba. Esto lo arreglamos de abajo para arriba, tal como fue la Revolución de Mayo y si quieren tal como fue el 17 de octubre. Así fue la elección de Milei, de abajo para arriba. Gracias. Muy bien, Mariano. Hoy en el chat de Antropoceno también posteamos Antropoceno a las cosas, ¿sí? Pongamos las cosas adelante. Nicolás Vallarcer quiere hacer una pregunta y ya vamos cerrando el evento. Nicolás, sí, voy con lo último, Michael. Concretamente, ¿cuáles serían tus propuestas para visualizar toda esta gente que está dando o haciendo cosas y que no la ven? Toda la gente que de alguna manera, imagínate que esto debe ser una tormenta de miles de personas, de los cuales naturalmente quedarán muy pocos, porque hay mucha ideologización del que mi invento es el mejor del mundo. Pero bueno, en el fondo pareciera ser que si hay alguien en Jujuy
o en Tierra del Fuego que está haciendo algo, ¿cómo se visualiza eso? ¿No se caracteriza nuestro país por tener medios fáciles para presentarse en la sociedad y mostrar lo que tenemos, ¿no? Sí, sí. A ver, yo creo que, o sea, primero, nosotros podemos nombrar casos de éxito, pero para que haya casos de éxito hay un montón que quedan en el camino. Digamos, esa es la realidad. O sea, no todas las empresas o los emprendimientos llegan a ser, a valer cientos o decenas de millones de dólares o llegan a ser un unicornio, ¿no? Pero en la medida que uno agrande la base, es donde más posibilidades tenés de tener esos casos, ¿no es cierto? Y los emprendedores también, o sea, en el resto del mundo hay muchos emprendedores que son exitosos después al segundo, tercero o intento o más todavía, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que es importante desarrollar en paralelo la cultura emprendedora y la cultura inversora, ¿no? En conclusión, y que eso, comparto lo que dice Mariano, tiene que trascender cualquier gobierno, provincial, local, nacional, trasciende eso y tiene que ver con articular los actores. Yo le nombré el caso de Río Cuarto, el caso de Rosario, le puedo nombrar el caso de Sunchales, y hay varias cosas que están sucediendo en las provincias. Ahora, hoy eso ahí, digamos, o sea, tienen grados de desarrollo que son proporcional también al nivel de inversión. Vos decís, bueno, podríamos hacer mucha más difusión de esto. Bueno, pero ¿quiénes hacen difusión? ¿Los casos exitosos? Sí. Te puedo interrumpir. Vamos a imaginarnos que vos tenés la varita mágica, ¿no es cierto? Y bueno, que de repente haces una propuesta porque además tenés 20 millones de dólares en el bolsillo para financiar startups, ¿de acuerdo? ¿Cómo haces para visualizar a esa gente? Concretamente, ¿cuál es tu propuesta para decir, miren muchachos, yo tengo 20 palos en el bolsillo y estoy buscando gente para desarrollar? ¿Cómo haces para llegar a un tipo que está en Calafate? A ver, ese es el punto en esto. Bueno, a ver, los fondos de inversión lo que se dedican justamente a hacer es buscar este tipo de proyectos, y ahí es donde están las incubadoras, ahí es donde están, y hay articulación. Por ejemplo, puede también incluso participar Juan Manuel o Álvaro. Álvaro, pido la palabra, si querés que lo pero, por ejemplo, nosotros tenemos un fondo de inversión y nos llegan proyectos todo el tiempo, y créeme que lo que falta no son proyectos, lo que falta es capital, ¿cierto? O sea, de esos 300, de los 300 proyectos que existen en el agro, nosotros en un año hemos evaluado 70 con un equipo bastante chico, 75 para ser exactos, y hemos invertido en 6 y estamos por invertir en una séptima, por ejemplo. Y ese trabajo lo hacen todos los fondos. O sea, hoy no hay problema entre encontrar esos talentos. Obviamente después hay otros fondos que se especializan en conformar los equipos en los estadios iniciales, y que ellos sí están recorriendo las universidades y tratan de buscar a alguien que sepa de ciencia con alguien que sepa de negocios, y conforman el equipo y lo apalancan y le brindan mentores y le ponen algo de capital para que esas personas puedan estar entre 12 y 24 meses trabajando full time en ese proyecto, que alcanzando determinados hitos van a hacer que la startup pueda seguir creciendo y pueda seguir desarrollándose. Digamos, hoy, en ese caso, o sea, yo nombré el ejemplo de AgriFoodTech, que como decía que son 300, pero cuando vemos los otros sectores de la economía hay bastante más, ¿no? Y funcionan así, pero de vuelta, hoy no hay un problema para buscar talento. Sí, obviamente después, una vez que uno lo encuentra, necesita apalancarlo, darle valor que no solamente es económico, pero hoy para eso hay fondos de inversión, hay facilitadores, hay profesionales, los famosos mentores. Hoy hay un montón de empresarios reconocidos que destinan tiempo de su vida, de su agenda, que no les sobra, está claro, para ayudar a emprendedores a sortear los diferentes obstáculos que tienen en sus estadios, ¿cierto? Álvaro, si querés complementar, por favor. Está Álvaro. Sí, seguro, y te agradezco, la verdad que me apasiona esto. Y para responderle a Nicolás, los emprendedores no necesitamos que nos descubran, o sea, los emprendedores encontramos el camino, esa es precisamente la génesis de un emprendedor.
Y esto me trae a la mente una frase famosa de Churchill que dice que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Los emprendedores somos así, vamos fracasando permanentemente y siempre encontramos una nueva manera, un nuevo camino para llegar a un objetivo, que puede ser con la misma empresa, puede ser con otra, con el mismo proyecto, con otro sueño. Lo único que necesitamos los emprendedores es que esos caminos no estén plagados de piedras y de obstáculos que en algunos casos lo pone la política, a través de impuestos, a través de cuestiones absurdas, como por ejemplo haber tratado de eliminar la SAS, que fue un muy buen logro en la ley del emprendedor del gobierno, no el anterior, sino el de Macri. Algo muy bueno que se hizo y tuvimos que lidiar los últimos tiempos contra el intento de volver al soporte papel para crear una sociedad. Entonces, si yo tuviera 20 millones de dólares, y creo que sería muy bueno, no compraría dólar MEP si tuviera esos 20 millones en pesos, seguramente trataría de conformar una gran red nacional en la cual todos los que están trabajando en emprendedurismo puedan unirse independientemente del signo político que tengan. Nosotros hemos tenido la suerte en la provincia de Córdoba que tanto municipio de Río Cuarto como provincia de Córdoba han trabajado de una manera totalmente de la mano y complementaria, y en muchos casos también con la nación, a pesar de que la nación no tenía el mismo signo político. Entonces, lo primero es armar una gran red de contención, no para regalarle nada al emprendedor, sino sencillamente para no ponerle palos en la rueda. Y con esto cierro. Si ustedes van a Silicon Valley y le preguntan a un emprendedor qué es lo que quieren del gobierno, le van a decir, quiero que esté lejos. Es lo único que quieren, que esté lejos. Nosotros tenemos otro tipo de cultura. La cultura nuestra tiene mucho que ver con el Estado y con el gobierno. Con que no nos pongan palos en la rueda y con que podamos unirnos entre todos para visibilizar propuestas superadoras, con eso ya nos alcanza. Si ahí ya gasté 18 millones de dólares, los otros 2 millones ya veremos cómo los gastamos después. Javier, para la grata sorpresa está otro gran referente. Justamente, estabas hablando vos de emprendedores y de la parte financiera. Entonces, Lisandro Abril, que pide la palabra, hacemos que es nuestra última presentación. Adelante, vamos, Lisandro. Dale, te escuchamos, Lisandro. Sí, gracias. Bueno, Maiko es un pionero, desde Esperanza está contagiando al país. A ver, es muy distinto el proceso que consultó Nicolás María del Cel según que estés en la capital federal o que estés en Córdoba y Santa Fe principalmente, y agregaría Mendoza, que son provincias que han creado una vibrante desarrollo del ecosistema emprendedor, donde diría, todo joven que camina y todo señor que camina ya conoce que en Apresid, Maico Mancilla, ya conoce que Yarlora en Córdoba y Guillermo Acosta y Córdoba Acelera, están avanzadísimos en comunicar a la sociedad con sus institutos de competitividad, con SF500. Te diría, el que quiere ser emprendedor, emprender en Santa Fe, Córdoba y Mendoza, es porque no lee el diario directamente. Y ahí se presenta y hay procesos muy estructurados que llevan a armar los planes de negocio que se transforman en invertibles. Buenos Aires es es distinto. Acá es el mundo de la fintech, de la cripto, del e-commerce, funciona diferente y no es donde está el futuro hoy del país. El futuro del país está claramente en todo lo que venga de la bioeconomía, y ahí hay un potencial enorme. En Jujuy hay un potencial muy grande en tecnología. De hecho, el sistema de inteligencia artificial que usa Mercado Libre para sus 50.000 o 100.000 es jujeño. Ahí hay bueno, acá no está Luis. Está Luis Rapaport. Luis, dale la palabra a Luis. Luis que explique cómo crearon en Jujuy un ecosistema de tecnología que te caes de espaldas y que es poco visible y que es mucho más interesante que el litio, mi opinión. Así que le dejo a Luis. En el sur, en la Patagonia, hay menos masa crítica, pero en general la gente joven gira en torno a instituciones. Por ejemplo, Endeavor ha sido una institución que fundamos hace 15 años, 20 en realidad, y que ha generado mucha movida. 20.000 jóvenes participan anualmente en las distintas actividades de Endeavor, que está por todo el país. Y ahí se sensibilizan, si bien ahí no tienen la inversión. Después es Michael el que va y cosecha, y toda la gente que se fue sensibilizando
Y con Buchara, bueno, te tengo que explicar, Francisco Buchara, debajo de las piedras sacan emprendedores que los potencian con escalabilidad. Y a Jujuy se lo dejo a Luis. Luis, últimos minutos, te escuchamos. No, sí, no, poquito. La verdad que fue un azar de la historia. Yo me dediqué siempre al tema de gestión del desarrollo y antes de las segundas elecciones que ganaba Fellner, me llama Fellner para que haga un plan de desarrollo por la provincia. Bueno, básicamente lo que redacté son un par de normas y seleccioné dentro de la administración pública de la provincia un grupo de gente que tenía capacidades como para laburar, sin tomar gente nueva. Entre tanto, televisión, radio, diarios, qué sé yo, aparecía por todos lados. Y se hacen las elecciones, Fellner gana y ya no me atendía ni el teléfono. Entonces, yo en ese momento digo, bueno, que hablar del tabaco, de la cebolla, del edesma, y qué sé yo, que era más aburrido de chupar un clavo. Y lo primero que hice es preguntar qué está haciendo la universidad, qué hacen los jóvenes. Y me encuentro con que la carrera más masiva de la Universidad de Jujuy y de la Católica de Santiago del Estero, que también está en Jujuy, la carrera más masiva es la carrera de software. Pero muchos ingresantes, pero había una pirámide muy achatada, había pocos chicos que ya estaban recibidos de alguna de las 3 carreras que tenían. Y entonces digo, bueno, acá, viejo, la riqueza es esta. Y yo de onda, porque ya no con el gobierno, ya no tenía nada que ver, dije, acá vamos a hacer una movida emprendedora. Y arranqué, digamos, con role modeling, o sea, traía emprendedores jóvenes o empresarios del software bien constituidos, y hacía reuniones que llegaron a juntar, qué sé yo, 500, 700 chicos en un aula de salida de bote a bote, y de esas reuniones se seleccionó un grupo de chicos que tenían vocación de trabajar y armar sus empresas. Y ahí empecé a armar un sistema de mentoring con esos pibes. Ojo que los pibes jujeños son mucho más medidos, se tienen menos confianza en sí mismos, no tiene nada que ver. Después Perotti me llamó a que haga esto parecido en Rafaela, y yo me junté con los pibes de Rafaela, le dije acá no me necesitan, porque estos pibes vuelan solos. Los pibes jujeños en ese momento estaban muy achatados, muy. Y de todas maneras armamos concursos de empresas, de grupos empresarios en realidad, tendrían que ser más de 3 o más. Y tenían que desarrollar un producto que sirva para el mercado. Después, bueno, los ganadores los traje acá a Buenos Aires, juntábamos guita con, bueno, el Edesma, el diario, digamos, de los Jorge, qué sé yo, una vez al año hacíamos una especie de cena con recaudación de fondos, y bueno, los pibes venían para acá, los atendía yo en mi casa, los invitaba como si fueran mis hijos. Y bueno, empezaron a armar las empresitas y mucho de mentoring. Empresarios ya instalados en Jujuy o fuera de Jujuy hacían todo un juego de mentoring. Y en algún momento yo dije, muchachos, ustedes están volando solos, ya no me necesitan. Y bueno, poco a poco, primero iba toda la semana, una vez cada 15 días, una vez por mes, y al final dijo, muchachos, arréglense solos. Y hay algunas empresas, hay algunos muchachos que, le cuento una anécdota. Cortito, Luis, estamos cerrando, Luis, por favor, cortito. Bueno, listo, eso es todo. Ahora hay un clúster de software en Jujuy muy innovador.
hay un buen número de empresas y ahora se está armando una fundación en la que también está Lisandro para darle un empujón adicional, no a esos pibes que vuelan solos, sino al sistema educativo jujeño. Gracias, Luis. Maiko, si te parece, haces una conclusión y vamos cerrando. Bien, bueno, agradecerles a todos por el tiempo. Gracias, Lisandro y Álvaro, por las intervenciones. La verdad que si Lisandro, que es un tipo que de los inversores más reconocidos de la Argentina y de más expertise también en cuanto a trayectoria, dice que hay oportunidades en el sector agri-foodtech, realmente créanlo porque es de una opinión más que calificada. Es la oportunidad de desarrollar una capa de valor, de la de más alto valor, que es el conocimiento, a un sector insignia de la economía argentina, ¿no es cierto? Como decíamos, el 70% de las exportaciones, y podemos exportar no solamente commodities, sino también tecnología. Hoy estuve a la mañana con Federico Trucco, CEO de Bioceres. Moolec, que el caso que yo le nombré recién, si bien hoy tiene una evaluación baja, llegó a valer $1.000 millones, $1.000 millones. ¿Saben cuánto le costó a Bioceres Moolec? 8 millones. Estamos hablando de una multiplicación por 125, ¿no? Ese es el potencial que tiene la economía del conocimiento. Y eso es lo que hoy los jóvenes buscan, los que jóvenes quieren, y haciendo un ejemplo, si solamente el 1% del PBI Argentina iría a financiar y apalancar estos desarrollos en los estadios iniciales, podríamos crear 20.000 empresas de base tecnológica y 500.000 puestos de trabajo de la más alta calificación, con salarios competitivos a nivel internacional, y generar desarrollo a lo ancho y a lo largo del país. Porque estas empresas de tecnología son exitosas justamente cuando logran solucionar problemas grandes. Entonces, no solamente estamos hablando de generar un nuevo sector o potenciar un sector de la economía, sino que estamos hablando de un sector que potencia todo el resto, ¿no es cierto? Hoy es posible encontrar soluciones a una mejor logística, a producir con menos insumos, a poder generar trazabilidad de nuestro sistema, a poder generar valor agregado. Nombraron el caso de Jujuy, hay un proyecto que está extrayendo litio, por ejemplo, a partir de biotecnología, con el uso de microorganismos. O sea, estamos hablando de potenciar la minería gracias a un proyecto de estas naturaleza. Entonces, la realidad es que el panorama es, por lo menos varios somos los que lo vemos claro. Se necesita, como decía Álvaro, que todo el ecosistema empiece a juntarse, empiece a vincularse, que esto sea conversación fluida, debería ser hasta más común, ojalá llegue ese día, de que sea tan común hablar de esto como del partido o los resultados del fútbol del domingo, ¿no? Y después que el sector privado entienda de que esto no solamente es una oportunidad digamos, de inversión, sino una oportunidad de potenciar todo lo que está haciendo, ¿no es cierto? O sea, hoy la realidad es que a cualquier empresa o cualquier productor invertir en un campo, en una maquinaria, en cambiar la camioneta, le va a cambiar poco y nada a la empresa, le va a cambiar poco y nada a su negocio. Invirtiendo este tipo de cosas es posible encontrar soluciones a grandes problemáticas, digamos, que no solamente tenemos en Argentina, sino en todo el mundo. Vuelvo a repetir, podemos desarrollar meses de innovación, pero para eso tenemos que cuidarlos. Maiko Mansilla, aquí en Antropoceno, y nos justifica que Argentina puede ser el Silicon Valley del agro. Te agradecemos, Maiko. Ponemos en Antropoceno este puntapié inicial para seguir difundiendo las ideas y los invitamos a todos ustedes a continuar trabajando en pos de este tema y seguir con nosotros todas las semanas. Gracias, Maiko. Gracias a todos. Fin del encuentro.
Antropoceno.